Londres, Inglaterra. Nueva York, Estados Unidos. Mediados de la década de los 70. Dos naciones que convivían con la crisis, el desempleo y la represión social fueron la semilla para el nacimiento del punk. 4 jóvenes marginales del distrito de Queens, en Nueva York, darían el primer paso hacia el auge de la escena underground. 4 acordes, chaquetas de cuero y rock and roll a ritmo acelerado fue la insignia de los Ramones. Al otro lado del Atlántico, el escenario no era tan diferente. El desempleo y la crisis social era tan grave como las grandes celebraciones, fiestas y aniversarios del Parlamento británico. En el corazón del Reino Unido, la tienda Sex de Malcolm McLaren sería el centro de una nueva escena musical y contracultural. Con esto, Londres vería nacer el punk con los Sex Pistols, quienes iniciaron una nueva corriente en el Reino Unido expresando su inconformidad con el sistema, utilizando un lenguaje que otros géneros musicales no habían explorado en su totalidad, el de la calle. El 4 de julio de 1976, en el Roundhouse de Londres, se presentaron los Ramones ante la presencia de miembros de la naciente movida punk británica, como The Siouxsie and the Banshees, The Clash, The Stranglers, The Damned e incluso los Sex Pistols. Este concierto fue el que inspiró el crecimiento de decenas de bandas discográficas independientes y de una cultura juvenil, dándose así la primera ola del punk en Londres. Nueva York con los Ramones e Inglaterra con los Sex Pistols fueron los encargados de cimentar las bases ideológicas, estéticas y simbólicas de una nueva cultura juvenil que buscaba expresarse a través de la música. Pasó por varios países de Europa, entre ellos de España, y con esto aterrizó en Latinoamérica a través de las tiendas de vinilos, intercambio de discos, afiches, fanzines y cassettes, los cuales fueron cimentando al rock como contracultura y con esto la escena punk. Aunque, espera un momento, la historia y el origen del punk es muy conocido. Inglaterra, Estados Unidos, la crisis de los 70s, los Ramones, los Sex Pistols, los Clash, las crestas de colores, las botas del anarquismo. Pero... Aquí no había nada de rock. Era la época de oro de la chunchaca. No había infraestructura para rock, no había antros donde se tocaba rock, no había tocadas de rock y no había grupos de rock. O sea que todo el mundo tocaba chunchaca. Tocábamos un género que se llamaba funk punk o punk funk. Ya siempre hubo una gran discusión sobre eso. Pero como era un poquito algo influenciado en los muy principios, como el primer disco de los Chili Peppers y todo este movimiento que había en California, porque yo venía de vivir en California 7 años cuando fui a vivir a San Cristóbal de las Casas, y entonces como era una mezcla así como influencia por ciertas cosas funky, pero no el funky suave, sino funk punk, pues ahí. Y como el cantante, él había como participado mucho en el movimiento punk europeo porque vivía en Ámsterdam, y entonces como traíamos mucha de esta onda de punk, pero un poquito como no tan como encasillado a un género así como ahora, ¿no? El punk es un género muy definido, que antes el punk originalmente era de hacer lo que chingo te daba las ganas, ¿no? Sé que sí, no tenías que tener un moicano ni nada de eso, ¿no? Los punks original no tenían nada de estas fachas, ¿no? Pues mira, no había grupos de rock, pero sí había chavos rockeros, entonces como, pues estos son los que venían, ¿no? A las tocadas, que pues era algo difícil yo creo para ellos, porque pues, lo que sonaba de rock en este tiempo era el Tri, y nuestra música no se parecía nada a la del Tri.
Y el movimiento punk se empezó en esos procesos, ¿no? Como una explosión entre marginal, entre contestatario y autodestructivo. Porque así nos vendieron el movimiento punk a principios, a finales de los 70s. Toda la ideología destroy de los Sex Pistols, de Clash, de grupos que de repente su mensaje era muy destructivo. Nos idolatramos mucho con Sid Vicious, su imagen destructiva, ¿no? El antiamor, madre a tu vieja y todo, pinches rollos de drogarte, de cortarte, de ser como un fetiche destructivo propio. La invasión del punk nos llegó por allá por el año de 1981-82, donde nos cayeron los primeros discos de los Sex Pistols, Ramones, y pues fue algo muy extraño porque decían que el punk era muy brutal, muy pesado, ¿no? Y en cambio las rolas de los punks de los 80s, los hardcore de ese entonces, ya diferente al punk de los 70s, pues te hablaban de los problemas sociales que existían. El hambre en los barrios, la pobreza extrema, las familias disfuncionales, como un joven no tenía oportunidad para estudiar, lo único que tenía pues era las drogas, la droga más barata pues era el Resistol 5000, el Tiner. Los punk rockers son los chavos que viven ahí en Insurgentes, en la Glorieta, ¿no? Que viven en la calle, los niños de la calle. Ese es el punk, ¿no? El punk no es Zoé ni es una banda de rock que son yappies, ¿no? No habían lugares donde tocar, entonces si había un toquín en el DF, pues todo el mundo le caía, venían los chavos de Tacubaya, los chavos de Nesa, los chavos de Catepec, los chavos de Santa Marta, Catitla. En realidad el punk, pues sí, es de los grupos de abajo, ¿no? O sea, de ahí empieza el punk. En el momento del cambio es la vestimenta primero, ¿no? Que el hecho de ponerse unos pantalones de mezclilla rotos, la sociedad ya no lo ve como una moda, ¿no? Y tampoco era una moda, era una necesidad. No era eso, ¿verdad? Era la necesidad de a veces comprar una ropa usada para ponértela porque no había, si apenas había para comer. Pues ¿cómo te ibas a comprar unos tenis de marca o una ropa de marca? No había, no existía. Era el hambre y la pobreza lo que nos subyugaba. Famoso ahí en el bordo de Xochiaca, donde íbamos a recoger ropa, ¿te acuerdas? Era muy famoso ese lugar. Llegaban las montañas y los carros de basura y había muy buena ropa. Aparte también nos volábamos porque pues, tampoco existía la piel. Era muy raro que traía un pantalón de piel. Entonces nos volábamos con nuggets hasta sacarles brillo y quedaban como de piel. Eran los tiempos de los 80s cuando te digo que la banda hacía su propia vestimenta. Haz de cuenta que cuando se empezó a reunir la banda Darky o Punky aquí en el Parque Juárez y en Enríquez, pues sí llegamos a ser como cerca de 40, 50 personas, ¿no? Y la escena estaba chida porque pues haz de cuenta veías un chingo de cabrones con pelos parados, gabardinas, labios pintados, uñas negras, ojos delineados. Y llegabas y el Parque Juárez era muy famoso porque decías, no, pues ¿dónde encuentro la banda Punky o dónde encuentro a los Darks, no? Pues vete al Juárez. Entonces en el Parque Juárez en 2003-2004, pues era la escena en su auge, ¿no? En su apogeo. Ya, porque se murió Sid Vicious, ya, ok, porque yo ya no toco punk rock. No, el punk sigue vivo, my friend. El punk está súper vivo. Yo creo que en México el punk debe de ser más todavía. Bueno, yo podría decir que en Sudamérica el punk es más vivo que en Europa ahorita. Y sigue vigente. Y muchos tenemos todavía
ese espíritu punk, ¿no? Que lo entendemos a veces que no es precisamente la vestimenta, sino es una forma de vivir. El no estar de acuerdo en muchas cosas, en tratar de hacer las cosas lo mejor que se puede para la sociedad, ¿sí? Porque el punk es un cambio, una lucha, es una revolución. Entonces, mientras todo esto siga siendo una mierda, el punk no va a morir jamás.